Buenos días, mi nombre es Jonathan Urbano Muñoz, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNA Zona Centro Sur Cali. Voy a explicar el ejercicio número 1 de la tarea 3, literal B. El ejercicio 1 dice construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Entonces, el ejercicio letra B dice análisis gráfico 2. Dice una motocicleta de masa M se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de las fuerzas externas. Nos dice que reemplacemos la letra griega así por los dos últimos números de nuestra cédula. En el caso mío sería 506 kilogramos. Entonces, la masa de la motocicleta sería 506 kilogramos. Aparte de eso, nos dan una gráfica en la que se muestra cómo varía la velocidad Vt en función del tiempo y 4 intervalos. Ahora vamos a responder las preguntas. Dice que debemos identificar los intervalos de tiempo en los que la motocicleta acelera, se mueve en velocidad constante y desacelera. En el intervalo 1 se puede observar que va de 0 a 4 segundos y que la velocidad aumenta de 0 a 20 metros por segundo. Por lo tanto, aquí hay una aceleración positiva. Entonces, en este intervalo podemos indicar que la moto acelera. En el intervalo 2 dice que va de 4 a 6 segundos y que la velocidad se mantiene en 20 metros. O sea, hay una velocidad constante en 20 metros sobre segundo. Por lo tanto, la moto se mueve a velocidad constante en este intervalo y podemos decir que hay una aceleración igual a 0 o nula. El tercer intervalo va de 6 a 10 segundos. Podemos ver que la velocidad aumenta de 20 a 50 metros sobre segundos. O sea, hay nuevamente una aceleración. Podemos decir que en este intervalo la moto acelera nuevamente. En el cuarto intervalo va de 10 a 12 segundos y la velocidad disminuye de 50 a 0 metros por segundo. Por lo tanto, en este intervalo podemos indicar que la moto desacelera o hay una aceleración negativa. La pregunta número 2 nos dice calcula la aceleración de la motocicleta en cada intervalo. La fórmula aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a realizar dos intervalos por cuestión de tiempo en el video. Vamos a identificar primero cuál es la velocidad final y la velocidad inicial en el primer intervalo. El primer intervalo va de 0 a 4 segundos. Y en ese intervalo la velocidad aumenta de 0 a 20 metros por segundo. Esto quiere decir que la velocidad final es 20 y la velocidad inicial es 0. Y en cuestión de tiempo, el tiempo final sería 4 y el tiempo inicial sería 0. Entonces, como ven aquí en la fórmula, ya aplicamos los datos. Entonces, la velocidad final es 20 metros sobre segundos menos la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundos, sobre el tiempo final, que es 4 segundos, menos el tiempo inicial, que es 0 segundos. Eso es igual a 20 metros sobre segundos sobre 4 segundos, que nos da una aceleración positiva de 5 metros sobre segundos al cuadrado, que era una aceleración positiva, donde la moto aceleró. El intervalo 2 sería el mismo procedimiento. Identificamos la velocidad final inicial en la gráfica, el tiempo final y el tiempo inicial, y nos daría un resultado nulo o una aceleración nula de 0 metros sobre segundo cuadrado, que es la que indica que la velocidad es constante en ese intervalo. El tercer intervalo también identificamos en la gráfica cuál es la velocidad final, la inicial, el tiempo final y el tiempo inicial, y después de hacer la operación nos dio como resultado 7.5 metros sobre segundo cuadrado. Esto es una aceleración positiva, que indica que la moto nuevamente vuelve a acelerar. En el cuarto intervalo, después de haber identificado esto, nos dio como resultado una aceleración negativa de menos 25 metros sobre segundo al cuadrado, que esto indica que la moto aquí tuvo una desaceleración, por lo tanto la velocidad disminuye en ese intervalo. En la tercera pregunta nos dicen que usamos la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta en cada intervalo de tiempo. ¿Por qué la fuerza neta es 0 en uno de los intervalos? Tenemos una motocicleta de masa M que es igual a 5 letras griegas I, kilogramos, y debemos reemplazar esa letra con los dos últimos dígitos de mi cédula, que sería 0,6. Entonces, por lo tanto, la masa de mi motocicleta sería 506 kilogramos. Nos dice calcula la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta en cada intervalo de tiempo. Como ya sabemos, vamos a usar la segunda ley de Newton. La fórmula utilizada sería fuerza igual a masa por aceleración, donde F indica que es la fuerza neta en N o en newtons, la M sería masa en kilogramos y la A sería aceleración en metros sobre segundos cuadrados. Entonces, en el primer intervalo sería 506 kilogramos, que es la masa de la motocicleta, por el resultado de la aceleración del primer intervalo, que eso lo obtuvimos en la pregunta número 2. Eso nos da 1530 newtons. Este resultado nos indica que la motocicleta acelera hacia adelante. Por lo tanto, la fuerza neta es positiva y dirigida en el sentido del movimiento. Sería lo mismo para el segundo intervalo, solo que en este caso la aceleración que utilizamos es nula o es cero. La interpretación de este resultado sería que durante ese intervalo la motocicleta se desplaza a velocidad constante, lo que implica que no hay aceleración. O sea, por lo tanto, la fuerza neta es nula, ya que no se requiere fuerza adicional para mantener el movimiento uniforme. Para el tercer intervalo, reemplazamos el dato de la aceleración, que sería este 7.5 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da 3.795 newtons, que indica que la motocicleta vuelve a acelerar y la fuerza neta aumenta proporcionalmente. Para el cuarto intervalo, la masa de la motocicleta, que es 506 kilogramos, la multiplicamos por la aceleración que nos dio del cuarto intervalo en el punto número 2. Eso nos da menos 12.650 newtons. Este resultado nos indica que la aceleración fue negativa y por ende una desaceleración. Y por lo tanto, la fuerza neta fue en sentido opuesto al movimiento, es decir, la motocicleta estaba frenando bruscamente. En este punto nos hacían la pregunta por qué la fuerza neta es cero en uno de los intervalos, que es en el intervalo número 2, este de aquí. Esto se ve que la motocicleta se mueve a velocidad constante, lo que implica que no hay aceleración. Por lo tanto, la fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración, siempre que la masa se mantenga constante. Si la aceleración es cero, la fuerza neta también es cero. La pregunta 4 dice, dibuja la gráfica de la fuerza neta Ft en función del tiempo utilizando los valores obtenidos. Entonces, pues como ven, esta gráfica la realicé en GeoGebra y lo que hice fue que en el eje X establecí el tiempo en segundos y en el eje Y establecí la fuerza neta en newtons. Para el primer intervalo ubiqué el resultado de la fuerza neta que
que me dio que serían 2530, y utilicé el rango de tiempo que va de 0 a 4 segundos. Después ubiqué el segundo intervalo, que la fuerza neta me dio 0 newtons, y este va de 4 segundos a 6 segundos. Después ubiqué el tercer intervalo, que sería donde utilicé la fuerza neta de 3795 newtons, y este va en el intervalo de 6 a 10 segundos. Y por último, el cuarto intervalo, que va de entre 10 a 12 segundos, y pone que la fuerza neta me dio menos 12.650 newtons. Básicamente en esta gráfica se representó la fuerza neta aplicada sobre una motocicleta de masa de 506 kilogramos, en la cual cada intervalo, por medio de la segunda ley de Newton, nos generó unos valores, que es la fuerza neta, y pues eso lo graficamos aquí en función del tiempo. En la quinta pregunta dice: calcula el área bajo la curva de BT en todo el intervalo y explica su significado físico. Básicamente la curva BT representa la velocidad de la motocicleta en función del tiempo. El área bajo la curva en cada intervalo corresponde al desplazamiento realizado por la motocicleta en ese tramo, según la relación área bajo la curva BT es igual a desplazamiento en metros, ¿cierto? Entonces decimos que para este primer intervalo utilizamos esta fórmula. Área bajo la curva es igual a base por altura sobre 2. Utilizamos el tiempo final y la velocidad final. En el primer intervalo, el tiempo final es 4 segundos y la velocidad final es 20. Entonces, el desplazamiento en este intervalo, entre 0 y 4 segundos, representado en metros, es 40 metros. Allí ya obtuvimos el área bajo la curva de BT en este intervalo de tiempo. Para el segundo intervalo, que va de 4 a 6 segundos, la fórmula cambia. Sería área bajo la curva es igual a base por lado. Entonces, identificamos, la base sería la diferencia entre 4 y 6 segundos, es 2. Vamos aquí, la base sería 2 segundos. Y el lado sería la velocidad máxima alcanzada en este intervalo de tiempo, que como podemos ver aquí es 20 metros sobre segundo, que sería esto aquí. Y al multiplicar esto, notaría que el desplazamiento en este intervalo de tiempo, entre 4 y 6 segundos, fue de 40 metros. En el tercer intervalo, la fórmula vuelve a cambiar. Sería área bajo la curva es igual a base por lado más base por altura sobre 2. ¿Por qué? Porque en este intervalo de tiempo tenemos dos áreas. Primero vamos a realizar este lado acá. Entonces identificamos el tiempo que debe ir como base, debe ser la diferencia entre el tiempo inicial y el tiempo final alcanzado en ese intervalo. De 6 menos 10 da 4. Y eso lo multiplicamos por la velocidad máxima alcanzada en ese intervalo de tiempo, que como podemos ver es 20 metros sobre segundo. Eso lo multiplicamos y nos va a dar 80 metros. Esto lo simplificamos aquí, estos S con S se van, entonces por eso que quedan, y solo queda M, porque quedan 80 metros. Ahora vamos a resolver esta segunda formulita, donde la base pues, sería la diferencia entre el tiempo inicial y el tiempo final en ese intervalo, que es 4 segundos, y lo multiplicamos por la velocidad máxima alcanzada en este intervalo de tiempo, velocidad máxima alcanzada en esta área al cuadrado, sobre esta velocidad máxima en metros sobre segundos alcanzada en esta área del triángulo, que sería esta. ¿Listo? Entonces 20 menos 50 son 30, y esto se divide en 2 porque pues, es un triángulo. Entonces 4 por 30 da 120, dividido en 2, simplificamos estos segundos y quedan m, metros. Al realizar esta operación, 120 sobre 2 nos da 60 metros más 80. El desplazamiento en este intervalo de tiempo fue de 140 metros. Sería esto aquí. ¿Listo? Para el intervalo 4, que va entre 10 y 12 segundos, que sería este aquí, utilizamos esta fórmula que ya la habíamos explicado anteriormente. Identificamos pues, cuál es la base, cuál es la velocidad máxima alcanzada en ese intervalo en metros sobre segundo sobre 2. Hacemos la operación y nos da 50. Eso quiere decir que en ese intervalo de tiempo el desplazamiento fue de 50 metros. El significado físico que tiene este ejercicio indica que el área bajo la curva BT representa el desplazamiento total de la motocicleta en el intervalo de 0 a 12 segundos. En este caso la motocicleta pues, recorrió 270 metros en total, combinando aceleraciones, velocidad constante y desaceleraciones. Entonces el área total bajo la curva BT sería esta fórmula, que es sumar los resultados anteriores, y eso nos va a dar un resultado total. La pregunta 6 dice: calcula el área bajo la curva de FT en todo el intervalo y explica su significado físico. Entonces para este ejercicio vamos a utilizar la siguiente fórmula. Área bajo la curva de FT es igual a I, y es igual a F por T. ¿Qué significa F? F es la fuerza constante, T es igual al tiempo y es el impulso generado. Listo, en este primer intervalo, pues básicamente se aplica una fuerza constante de 2530 newtons durante 4 segundos, ¿cierto? Entonces, para calcular esa curva de Ft en ese intervalo, en newtons segundos, lo que se hace es multiplicar esos 4 segundos por los 2530 newtons, 530, y eso nos daría 10.120 newtons segundos. Eso lo que indica es que la motocicleta recibe un impulso positivo, por lo tanto está acelerando y ganando cantidad de movimiento o momentum. ¿Listo? En el segundo intervalo, pues, es la misma fórmula. Aquí sería, multiplicamos 2 segundos por 0 newtons, esto nos da 0 newtons segundo. Como la fuerza es 0 newtons, o sea, hubo una fuerza nula durante 2 segundos, eso quiere decir que no hay cambio en la cantidad de movimiento. La motocicleta mantiene su velocidad constante, sin aceleración ni desaceleración. En el intervalo 3, que va de 6 a 10, pues aplicamos la misma fórmula. La diferencia entre 6 y 10 son 4 segundos, eso lo multiplicamos en 1795 newtons, eso nos da 15.180 newtons segundo. Eso lo que indica es que la motocicleta vuelve a acelerar, aumentando aún más su cantidad de movimiento. Este impulso es mayor que el primer intervalo. Y en el cuarto intervalo, pues como observamos, se aplica una fuerza negativa de menos 12.650 newtons,
durante 2 segundos, que es la diferencia entre 10 y 12. Entonces multiplicamos 2 segundos por esa fuerza neta, eso nos da menos 25.300 newton segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, la motocicleta desacelera bruscamente o frena, perdiendo toda la cantidad de movimiento que había ganado en los intervalos anteriores. El significado físico de este ejercicio, pues básicamente el impulso total es cero, lo que significa que la motocicleta no tuvo un cambio neto en su velocidad. Aceleró en los primeros tramos, pero desaceleró con igual magnitud al final, quedando con la misma cantidad de movimiento que al inicio. Pues, como podemos ver acá, el área bajo la curva total o impulso total es la sumatoria de las áreas o impulsos de cada intervalo, y como resultado nos dio 0 newton segundo. Pregunta 7. Compara ambas áreas. ¿Qué conexión encuentras entre ellas? Pues al comparar ambas áreas se observa que el área bajo la curva PT representa un desplazamiento total de 270 metros, mientras que el área bajo la curva FT representa un impulso neto de 0 newton segundos. Esto indica que aunque la motocicleta recorrió una distancia significativa, el cambio total en su cantidad de movimiento fue nulo. La fuerza neta positiva durante la aceleración fue contrarrestada por una fuerza neta negativa durante la desaceleración, lo que llevó al vehículo de vuelta al estado de reposo. Bueno, muchas gracias.